Buenos días con todos, compañeros. Vamos a iniciar la tutoría del día de hoy. Buenos días. Compañeros, Buenos bueno, días, doctor Giraldo. ¿Cómo está? como ustedes pueden ver en el aula del ELSA, todavía hay algunos eh, trabajos de la unidad uno que no se han calificado. O sea, no quiero que exista ningún tipo de preocupación, se van a calificar, solo que hemos tenido ocupaciones bastante extensas vinculadas con la participación de la universidad y de la carrera al Festival de Artes Vivas, y eso nos ha limitado bastante en el tiempo, además de, bueno, ustedes saben, el feriado también. Pero durante la semana próxima se va a calificar todo y se va a subir al aula, ¿no? Hasta el momento, las calificaciones bastante bien, en algunos casos puntuales que no han cumplido con las cosas, pero como dimos un espacio y dimos la oportunidad de subir varios archivos, eso le va a permitir a algunos compañeros que, aunque tengan ya una evaluación de 0 puntos porque no subieron lo que se les pidió en la evaluación correspondiente, nosotros vamos a tener en cuenta si suben los archivos que corresponden. O sea, si los insumos que suben son los que se corresponden con lo que se pide en la tarea, pues haremos la recalificación. Así que tranquilidad con eso también. En el caso de los compañeros Tania y Ludeña, que tenían el problema que no se haría la calificación de la actividad en contacto con el docente, o sea, el foro, eso ya se resolvió. Si lo vieron en el aula, ya fuimos a la UTI y nos ayudaron con ese tema. Incluso ya nos explicaron cómo hacer en caso que pasara de nuevo. Así que por ahí ya tenemos un problema resuelto. Sin más, bueno, si no tienen algún planteamiento de algo en específico que tenga que ver con lo referente a elementos de la unidad 1, vamos a entrar en contenido de la unidad número 2, la actividad número 2 de la unidad 2. ¿Algo que plantear, señores, para empezar con el contenido? Bien, entonces, vamos a hablar hoy sobre el tema que corresponde a los resultados del proyecto o de la investigación y a la discusión de los mismos. Es una conferencia relativamente media, no es muy extensiva. Sí, en algunos puntos nos vamos a detener, a dar un poquito más de explicación, no tanto desde el punto de vista teórico, sino para vincularlo con lo que están haciendo y con lo que están presentando. Entiendan esto no como una crítica, sino como una recomendación a lo que están haciendo, que desde el punto de vista de la materia se van a observar estos parámetros y se van a calificar en función de estos parámetros, unos establecidos por la guía y otros establecidos por la normativa que rige a la materia en cuanto a la parte teórica de la bibliografía, que es la de Ernesto Sampieri. Entonces, de Sampieri, Ernesto Sampieri. Entonces, vamos a entrar en contenido. Vamos a hablar específicamente de resultados y discusión. Y un poco vamos a hablar también, obviamente, vinculado a los resultados, de cómo se hace la tabulación de la información. En ese sentido, la etapa de recolección de datos, de obtención de la información, que es aquella donde vamos a aplicar los instrumentos y que tiene componentes tanto cuantitativos como cualitativos. Cuando hablamos de datos, casi siempre pensamos en lo cuantitativo, léanlo un poco también como de información. Entonces, la recolección de los datos, implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir información con un propósito específico. O sea, ¿vinculado a qué? A los objetivos, buscando darle solución a esto. Este plan incluye lo siguiente, y hay 4 aspectos fundamentales. Hay que hacerse el planteamiento de varias preguntas y buscar darle solución o contestación a estas preguntas. La primera de ellas es, ¿cuáles son las fuentes de las que se obtendrán los datos? O sea, ¿de dónde vamos a obtener la información?
tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico o cuantitativo, si se quiere ver. Estas fuentes son muy diversas. Pueden estar dadas en documentos, en archivos, en bases de datos físicas o digitales, pero también puede ser información que obtengamos directamente de las personas o a través de la observación, en el caso, digamos, que puedan ser objetos o fenómenos, ¿sí? Y también, bueno, existen otro tipo de fuentes de información, son bastante diversas y amplias en dependencia del tipo de investigación o de los objetivos de la investigación que nosotros nos hayamos planteado previamente. Pero está claro que la obtención de la información va a estar relacionado a personas, objetos, fenómenos y que se puede lograr por diferentes vías, tanto la parte empírica, por ejemplo, la propia observación, como la parte ya con aplicación de métodos científicos, como puede ser la revisión de documentación dada en archivos, bases de datos y demás. La segunda pregunta que tenemos que plantearnos y buscarle contestación es dónde se localizan las fuentes. Los lugares físicos o, en este caso, virtuales también, donde están las fuentes de información. Esto se vincula, por ejemplo, a la muestra, ¿no? La muestra que uno selecciona, en el caso que fueran personas, por ejemplo, esto ya es el origen propiamente dicho de la localización de la información. ¿Por qué? Porque de esa muestra usted va, o sobre esa muestra, usted va a aplicar los instrumentos y la metodología y eso le debe dar un grupo de información, un cúmulo de información de diferente índole, pero eventualmente, incluso a partir de las variables que uno establece desde el tema o título de la investigación, usted tiene que dejar establecida la localización, al menos desde el punto de vista general, de la fuente de información. Tercera pregunta que debemos plantearnos o cuestionamiento que debemos hacernos: ¿a través de qué medios o métodos vamos a recolectar esta información? Dice, esta fase implica elegir uno o varios métodos y definir los procedimientos. Casi siempre obviamos un poco el tema del procedimiento. ¿Y qué cosa es el procedimiento? Bueno, no es más que todo aquel plan que nosotros establecemos y que tiene una normativa desde el punto de vista lógico y desde el punto de vista también conceptual y científico, donde estructuramos de manera cronológica las acciones que vamos a realizar para la obtención de la información. Ejemplo, la elección del instrumento, el diseño del instrumento a partir de una técnica o de un método, la aplicación de este y la tabulación ya propiamente, o sea, la recogida de la información a través de las diferentes formas y medios que hay. Dice, el método o los métodos deben tener estas tres características de las cuales vamos a hablar más adelante: ser confiables, ser válidos y tener objetividad. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y como cuarta interrogante o cuestionamiento que tenemos que hacernos en el tema de la recolección de datos o de información, que una vez que ya estos estén recolectados, ¿de qué forma vamos a prepararlos para que puedan analizarse y respondan al planteamiento de nuestro problema o de la problemática de investigación? ¿Esto qué significa? Que de aquí nosotros tenemos que ver en qué manera se van a organizar para su análisis. No es solamente la tabulación, sino ya después que aplicamos, digamos, una técnica estadística, nosotros aquí tenemos que considerar cómo los vamos a organizar. Deben tener un orden lógico también que nos ayude a entender y a responder la problemática que previamente nosotros nos establecimos en la investigación. Entonces, todo esto obedece a un plan. Todos estos elementos, procedimientos, etapas y cuestionamientos que hay que hacerse para la obtención de la información debe estar estructurado en un plan. Este plan, básicamente, en otros autores quizás puedan haber más etapas del plan. Nosotros aquí tenemos cuatro momentos en
la estructuración del plan. Primero, definir las variables, conceptos o atributos que van a ser medidos. Esto tiene que ver con los contenidos de la hipótesis, las preguntas de investigación, la dirección o el tipo de investigación que nosotros establecimos, entre otros elementos. En segundo término está las definiciones operacionales. Ya esto va más directamente hacia los procedimientos. Dice, la manera de cómo hemos operacionalizado las variables es crucial para determinar el método para medirlas. O sea, esto, la lectura que hay que tener es, a partir del diseño que hicimos de las variables, nosotros establecimos una metodología que responde a estas variables. ¿Por qué? Porque estas variables están estructuradas, están organizadas para establecer el proceso de investigación a partir de qué? De los objetivos, ¿cierto? Nosotros nos planteamos objetivo general y una serie de objetivos específicos. Y estos objetivos específicos están vinculados directamente al diseño de la metodología. Por lo tanto, nosotros establecimos un grupo de métodos, técnicas e instrumentos que deben corresponderse con lo que vamos a establecer como operaciones de ejecución de investigación. ¿Sí? Después de esto viene la definición de la muestra. Aquí, en algunos casos, varios compañeros han establecido que su muestra, por decir la muestra, está vinculada al 100% de la población. O sea, la población equivale a la muestra. En algunos casos, la metodología de la investigación establece que no hay que definir exactamente la muestra cuando es el 100% de la población. O sea, es como tal la muestra, toda la población. Y como cuarto, los recursos disponibles. Estos recursos son de diferente índole. Los recursos de orden temporal, en el caso de ustedes, esto ha afectado a algunos procesos investigativos, independientemente del diseño o el tipo y alcance de las investigaciones, porque los espacios temporales para las aplicaciones, o sobre todo en esta etapa ya operativa de las investigaciones, han sido muy reducidos y se vieron afectados por diferentes razones. El apoyo institucional, esto es algo que siempre debe estar presente. Toda investigación, aún cuando hagamos una investigación en orden personal, una investigación científica en orden personal, siempre vamos a tener, bueno, no voy a ser absoluto, pero casi siempre vamos a tener algún vínculo con una institución, o bien que nos patrocina, o bien que nos tiene que facilitar información. Pero en este caso, cuando pertenecemos a una institución académica, científica o de cualquier orden, quizás más que todo, en el caso de ustedes, en el campo de la educación, entonces sí debe haber cierta apertura o apoyo en diferentes órdenes también de manera institucional. El aporte económico o el apoyo económico en cuanto a recursos, sobre todo financieros, y otros tipos de recursos que deben estar. Incluso aquí, por ejemplo, no hablamos de los recursos humanos. Los recursos humanos no podemos verlos solamente como el investigador o el equipo de investigación que va a intervenir. En algunos casos hay recursos humanos vinculados a la investigación como personal de laboratorio, auxiliares, incluso estudiantes que apoyan en alguna parte del proceso de investigación, sobre todo en la aplicación de los instrumentos y la recolección de datos. Entonces, eso también es de considerar y ponerlo de manera explícita a la hora de referir esta parte o este acápite en la investigación. Un ejemplo de un plan aproximadamente que vincula el objetivo con la pregunta, dice, por ejemplo, uno de los objetivos, analizar la relación entre la satisfacción de los reconocimientos en el orden académico, el grado de responsabilidad, el desarrollo personal y la confianza en sí mismo de los trabajadores de, digamos, la Universidad Nacional de Loja,
Y la pregunta, ¿cuál es la relación? Esta es la que se vincula con el objetivo y obviamente está vinculado con la variable. ¿Cuál es la relación entre, ya sería de qué orden esta investigación cuando nos planteamos esta pregunta? Cuando dice, ¿cuál es la relación entre qué tipo de investigación estaríamos ya enfocando? ¿Quién me puede decir? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué tipo de investigación? Correlacionar. Correlacional, de acuerdo, muy bien. Porque ya está estableciendo con claridad la relación. Dice, ¿cuál es la relación entre la satisfacción, una variable, de los reconocimientos, el grado de responsabilidad, o sea, son varios componentes de una variable, el desarrollo personal y ahora sí se va a relacionar con la otra variable, la confianza en sí mismo en los trabajadores. O sea, es un ejemplo donde usted correlaciona o usted establece una relación dentro del plan de la parte operativa de la obtención de la información, pero esto está dado obviamente con los objetivos de la investigación y con las preguntas de investigación. Aquí la mayoría, o no voy a hacer, a ver, no quiero abusar de la memoria, no recuerdo haber visto hipótesis aquí, son preguntas de investigación. Entonces, esto es un ejemplo de cómo se debe establecer esta relación. Interrogantes a considerar dentro del plan. Bueno, hay otras interrogantes más dentro del plan. Por ejemplo, aquí tenemos 4 interrogantes. Dice, ¿cuáles son las fuentes? Esto viene de lo anterior, ¿no? En este caso serían ¿quiénes? Los trabajadores, ¿cierto? ¿Dónde se localizan? Esto ya se declara en la variable misma. Lugar, ciudad, institución, etcétera. ¿A través de qué método, técnica e instrumento vamos a recolectar los datos? Esto vincula ¿a qué? A la pregunta, al objetivo y a la variable con la metodología. Y aquí definimos a través de qué, bueno, entrevista, encuesta, cuestionario, etcétera. Y por último dice, ¿de qué forma vamos a preparar la información para que pueda ser analizada? Ya lo habíamos visto anteriormente desde el punto de vista teórico en el plan y aquí le damos, bueno, las herramientas. Puede ser a través de matrices, no sé, un sistema estadístico que tengan, un software, tablas, la aplicación de tablas, cuadros comparativos, gráficos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué significa medir o hacer una medición? Esto hay que tenerlo claro, porque hay de diferentes tipos, ¿no? Hay una variedad bastante amplia. Esto un poco lo conceptualiza Steven de la siguiente forma. Dice, en concordancia con la medición clásica, con la definición clásica del término, ¿no? Dice que está, vamos a decir, más ampliamente aceptada en el ámbito investigativo. Dice que medir significa asignar números, símbolos o valores. Símbolos pueden entenderse como palabras también, ¿no? O valores a las propiedades de objetos o eventos de acuerdo a ciertas reglas, ¿no? A reglas como tal. Esto es un concepto ya con unos años, pero con vigencia. Dice, desde luego, esto es Bostwick y Kite. Desde luego, no se asignan a los objetos, sino a las propiedades, o sea, no es al objeto en sí, sino a las características de lo que vamos a investigar. Un instrumento de medición o la definición un poco del instrumento de medición. Según Greenell y otros autores, dice, un instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos observables. Hay que partir de aquí, señores. La observación es base para todo, ¿no? Es un método empírico, como sabemos, pero es base para todo. Que representan verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador tiene en mente, o sea, que se propuso y que planteó dentro de sus objetivos. La función de la medición, según los mismos autores, dice, lo señalan de la siguiente forma. La función de la medición es establecer una correspondencia entre el mundo real, con comillas, y el mundo conceptual, lo que establecemos desde el punto de vista teórico y la parte objetiva. Traduciendo un poco, es establecer el vínculo entre lo objetivo y lo que es menos objetivo.
para no decir lo que es subjetivo, ¿no? Porque es un poco en el orden conceptual. El primero, la parte objetiva, dice, provee la evidencia empírica, y el segundo proporciona los modelos teóricos para encontrar sentido a ese segmento del mundo real que estamos tratando de describir. ¿Qué nos da uno? Todo el bagaje teórico de la conceptualización, definición, estudios previos, conocimientos acumulados, experiencia, etcétera. Y eso nos va a servir para poder enmarcar, evaluar, criticar o mejorar lo que vamos a obtener como información en la parte objetiva que el autor denomina mundo real. Un interrogante que debemos considerar y que es, bueno, ya habíamos hablado anteriormente en uno de los puntos del plan de que tenía que cumplir con ciertos elementos. Dice, ¿qué requisitos debe cubrir un instrumento de medición? Específicamente, esto se refiere a la parte de los instrumentos. Dice, toda medición o instrumento de recolección de datos debe reunir 3 requisitos esenciales. Y en esto van a encontrar autores y conceptos, pero diversos, ¿no? Yo elegí estos, que están vinculados a Sampieri, algunos como bibliografía base de la materia. Primero, ¿qué es la confiabilidad de un instrumento de medición? Bueno, se refiere al grado en que su aplicación, según Sampieri, repetida al mismo individuo u objeto, produce resultados iguales. La confiabilidad de un instrumento, nosotros podemos medirla haciendo, por ejemplo, muchos autores en investigaciones, ¿qué hacen? Para ver la confiabilidad del instrumento, aun cuando sea un instrumento que ya haya sido probado en otras investigaciones, que tenga una validación incluso, pero tenemos que ver si para lo que nosotros queremos, para lo que necesitamos, para nuestros objetivos, es confiable el instrumento. ¿Y qué se hace por lo general? Se establece un pilotaje. Se hace un estudio previo buscando que el instrumento se aplique de manera repetida y se analizan los resultados. Obviamente hay que aplicarlo sobre el mismo contexto, ¿no? Sobre el mismo individuo, sobre el mismo objeto, con condiciones lo más similares posibles. Si los resultados ya evaluados desde el punto de vista, digamos, estadístico, si fuera el caso, son cercanos, o sea, tienen un margen de variación despreciable o muy estrecho, entonces esto nos da una medida de la confiabilidad de ese instrumento. En segundo orden, la validez. Dice, ¿a qué se refiere? La validez en términos generales se refiere al grado en que un instrumento mide realmente, la variable que pretende medir. O sea, aquí este instrumento que está sujeto a una técnica o un método y que éste está sujeto a su vez a los objetivos o a un objetivo, hay que ver si lo que nos está entregando es lo que nosotros necesitamos. O sea, lo que queremos medir, lo que queremos evaluar, lo que queremos investigar. Si es válido. Incluso la validez, incluso, señores, también puede estar referida a que un método o una técnica, un instrumento, en este caso los instrumentos, aun cuando esté vigente, hay que ver qué tan aplicable es para nuestra variable, para nuestro objetivo, porque la validez es algo que es muy medible y que nosotros podemos establecer no solamente partiendo de la confiabilidad. La validez se refiere a que cumpla, a que nos entregue la información que necesitamos. Puede ser preciso, puede ser confiable, pero no necesariamente tiene que ser válido. Entonces, ojo con eso en la elección. La mayoría yo sé que ya ha pasado por esta etapa, pero esto es para que reflexionen y revisen si lo que hicieron en la parte de la obtención de la información está hecho de manera correcta y si eligieron de manera correcta los instrumentos. Como tercer punto está la objetividad. Ya esta tiene que ver con otros temas que no es directamente del instrumento. Se refiere al grado en que el instrumento es o no permeable a la influencia de los sesgos y tendencias del investigador. O sea, va a depender del instrumento, pero va a estar vinculado sobre todo
a la visión o al punto de vista del investigador. El investigador, mientras el instrumento sea más manejable, o sea, que lo pueda manipular, que tenga más permeabilidad, por decirlo así, puede perder validez y puede perder confiabilidad porque puede estar más influido por el punto de vista del investigador o de los calificadores. A veces un grupo de expertos, etcétera, etcétera. Creo que esto se entiende con claridad. Y obviamente como investigadores tenemos que tratar de no caer ahí, o sea, de alejarnos de esto, ¿no? Los resultados. Aquí vamos a entrar ya en la parte de resultados. Vamos a hablar muy poco de esto porque es algo bastante evidente que la mayoría ya está en esa etapa o ya la pasó. Los resultados. Bueno, en la parte de resultados es donde el autor o los autores, en este caso son autores individuales, porque es para titulación, deben realizar una correcta y clara exposición de los hallazgos obtenidos en la investigación. O sea, aquí van a exponer lo que obtuvieron en el levantamiento de la información. Para ello, dice, es preciso comprobar que se ha dado respuesta a la pregunta, y esta es una pregunta genérica, ¿qué encontramos? ¿Qué descubrimos? ¿No? ¿Qué es lo nuevo? Y tener presente no duplicar ni triplicar, en algunos casos, la información presentada. O sea, no ser repetitivos en la información. Ojo con esto, señores. O sea, cuando se habla de una parte de un resultado o de la obtención de un dato, de la valoración del resultado de una información, o sea, se analiza en ese momento y se pasa a lo siguiente. No volver a traer a colación en el acápite de resultado y ser reiterativo, redundando nuevamente en información o yéndose de nuevo atrás y estableciendo correlaciones, porque esa no es la etapa. En los resultados lo que hay que hacer es una descripción, o sea, descripción del resultado. Ya el tema de discusión es otra parte. Y dice, en ese sentido es recomendable alternar el uso de enumeraciones de datos, tablas y figuras para establecer una secuencia, ¿no? Para establecer una diferenciación, eligiendo la forma más adecuada según el criterio, obviamente, del investigador. También dice, lo que debe hacerse es mostrar los resultados obtenidos sin opiniones o interpretaciones. O sea, aquí es solo mostrar, ya referir, establecer, describir. Por eso se llaman descriptivas. Algunas investigaciones no tienen carácter descriptivo, está vinculado a esto. Después, en su momento, a siguiente, en la discusión, entraremos en otra etapa que requiere ya de otro análisis. Dice, de la manera más objetiva posible, esta interpretación, ¿no? En ello se debe exponer claramente toda la información necesaria que permita reproducir los resultados que se han obtenido. O sea, ser lo más detallista posible, ¿no? Lo más específico posible. Y que estos estén en concordancia con los objetivos. Obviamente, usted tiene, no hay que establecerlo así, vamos a decir, explícitamente o tácitamente, pero sí tiene que estar implícito en la descripción de los resultados o en la presentación de los resultados, que estos estén vinculados a cada uno de los objetivos que nos planteamos. Ya en la discusión, pasamos a la siguiente etapa, ya en la discusión dentro de la investigación es otro el tema. Dice, la discusión es aquella parte en que el investigador pone en relación los resultados de su investigación con la teoría, que va a ser contrastar lo que obtuvo con lo que ya existía. Usted desde el marco teórico establece todo un contexto de su problemática, de su tema de investigación, y sobre ese contexto es que usted en la justificación establece el por qué es necesario investigar. A partir de esto, entonces, usted desde la discusión va a contrastar lo que obtuvo con lo que ya está previamente establecido, planteado, investigado y que está expuesto en trabajos anteriores. Dice, más que expositiva, esta parte es muy argumentativa. Ojo aquí, señores. Aquí sí tienen que fundamentar. Aquí hay que argumentar y sostener y dar criterio, sobre todo desde el punto de vista del investigador. Y requiere usar bien los datos obtenidos, hacer un ejercicio de pensamiento crítico.
Eso implica que usted tiene que dar su criterio, no es basarse solamente en lo que dijo fulano o lo que dijo tal o cual. No, es su criterio a partir del análisis de la información para valorar los aportes, tanto teóricos o prácticos, que usted está haciendo con su estudio, con su investigación. Como ustedes saben, toda investigación tiene aportes de orden teórico y práctico, o práctico. En algunos casos solo teóricos, si son estudios netamente cualitativos. Pero estas investigaciones, que la mayoría son de orden mixto, tienen aportes teóricos y prácticos. Estructura base de la discusión en investigación. ¿Qué debe usted considerar para establecer o diseñar la discusión dentro de la investigación o de su proyecto de investigación o tesis? Primero, contrastar resultados. En el caso que sea aplicable la contrastación, que casi siempre debe serlo. No quiero ser absoluto porque, como dije, hay investigaciones de orden cualitativo, pero aún así establecen contrastes de resultados, porque usted siempre va a contrastar lo que obtuvo con lo que había. Segundo, evaluar la calidad del método. Es importante que usted sea crítico en ese sentido y vea si la metodología o el método que utilizó le dio resultado, por así decir, ¿no? Si ese método realmente fue eficiente, fue productivo, fue aplicable, y a partir del método que usted aplicó o de los métodos que usted aplicó logró obtener la información que quería. La verificación de la hipótesis, en el caso de las hipótesis, aquí casi ninguna investigación tiene hipótesis, pero sí tienen preguntas de investigación. Y entonces se aplica el cuarto indicador, que es responder a las preguntas de investigación. Esto es fundamental, que quede claro y evidente, que pueda ser constatado de manera clara por cualquier persona, académico, investigador o consultante, que revise después su proyecto. Usted tiene que pensar siempre que su producto de investigación, su tesis terminada, va a ser consultada en algún momento por otro investigador que la va a tomar como referencia. Entonces, tiene que haber claridad en la investigación, y eso los tribunales son bastante estrictos en eso. Tiene que haber claridad en la contestación a las preguntas de investigación. ¿En qué redunda tener claridad en la contestación a las preguntas de investigación? Que si esto está explícito, usted está dando evidentemente solución o respuesta y cumplimiento a los objetivos que usted se planteó. Una guía, esto es una guía básica, ¿no? Vamos a decir genérica para las investigaciones. Guía para la redacción de la discusión. Bueno, en el primer punto que estábamos viendo, que era la contrastación de los resultados, ¿a qué se refiere y qué debe usted plantearse? En primer término, bueno, esto era de la tesis de doctorado, por eso dice aquí doctorante. Debería verificar si los resultados que ha obtenido tras su investigación concuerdan con la literatura previa que existe sobre la cuestión. O sea, si todo lo que usted vio en la parte de la revisión de la bibliografía, que de eso incorporó evidentemente a su marco teórico, esta verificación, si usted concuerda, o sea, si hay una continuidad, un crecimiento, una mejora en cuanto a información, llámese así, obtención de información, de datos, de resultados a partir de lo que usted vio y de lo que usted obtuvo. Si esto no se correspondiera, o sea, si no fuera así, es importante entonces argumentar. Cuando se habla de ahondar, es argumentar en qué es lo que está pasando para que haya una diferencia. O sea, si esto es discordante, y en algunos casos está pasado, usted tiene que argumentar esa discordancia, porque por lo general aquí es cuando por lo general, que casi nunca pasa, pero a veces sí ha pasado, hay una refutación en cuanto a las hipótesis. En el caso de ustedes, como no tienen hipótesis, bueno, tiene que ver con las preguntas. Porque esto es lo que usted tiene que preguntarse: si se debe a un error o se debe a otras razones. Estos errores pueden ser de método, pueden ser de concepción o pueden ser de análisis también. Segundo, evaluar
la calidad del método. En la discusión de los resultados hay que obtener un criterio o tener un cierto criterio de espíritu crítico. O sea, siempre tenemos que ser críticos, señores. En esta parte de la discusión no es aceptar y decir que todo está bien y todo está bonito. Aun cuando sea positivo todo, y ojalá que sí lo sea para todos, tenemos que también ser críticos de los resultados, de los previos, porque puede que nuestra investigación haga crítica no sobre el resultado en sí de la propia investigación, sino sobre el conocimiento previo que existía sobre este tema que estamos investigando. Que alguien a lo mejor dijo, no, bueno, todo es rosado. No, 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 todo no es rosado. Hay parte rosada y hay parte blanca. Y eso hay que ser crítico y hay que establecerlo. Sí, es lo que nos dio como resultado nuestra investigación. De ahí dice que se pueda hacer una valoración del método utilizado. Esto sobre todo va a evaluar la efectividad de los métodos durante la investigación para determinar si han existido limitaciones, o sea, si el alcance de los métodos fue el efectivo, el esperado, o nos quedamos, y estos son errores nuestros, cortos en ese sentido, o no fue el adecuado, por decir así. Dice, hacer este ejercicio de reflexión demuestra que el investigador se toma en serio la investigación y está dispuesto a mejorar la calidad de la misma. Por último, bueno, aquí unifiqué hipótesis y pregunta, porque en el caso de ustedes la parte de la hipótesis no es tan vista, ¿no? Dice, hay que revisar, en el caso de las hipótesis, en un principio y comprobar si se han cumplido o no. Si no se han cumplido, la discusión es el apartado perfecto para plantear posibles explicaciones para ello. Esto pasa, como digo, muy rara vez, pero hay que tenerlo en consideración. Fundamentalmente, ya viéndonos dentro de las preguntas de investigación, dice, se debe redactar las respuestas que resuelven las preguntas planteadas durante la investigación. Esto hay que hacerlo con claridad y compartimentado, o sea, diferenciando una de otra dentro del proceso de la discusión. Entonces, una recomendación muy general que le puedo dar es que cuando usted esté haciendo la construcción de la discusión, usted diga, en relación, por ejemplo, ¿no? En relación con la pregunta tal, ¿no? Y expone la pregunta. Y a continuación le da contestación a esa pregunta. Y así haga con todas las preguntas en el mismo orden que se las plantearon. No cambien el orden porque eso establece un poco de desorganización. Incluso puede confundir en el análisis también. Dice, en caso de que no pueda responder a alguna de esas cuestiones, puede pasar, espero que no le haya pasado a nadie porque aquí se complica un poco el partido, debería indicar por qué motivo los datos obtenidos no permiten encontrar una solución. Si fuera el caso de alguno de ustedes, aquí se tienen que sentar con su director de tesis y tratar de establecer una fundamentación que sea, vamos a decir, clara y que sea bien precisa de por qué no se logró esto. Y como resumen, como les dije, era una clase relativamente breve. Como resumen sobre la discusión y para terminar, dice, la discusión de una tesis debe realizarse siempre desde una postura crítica. Incluso, señores, en la discusión usted se puede dar el lujo de establecer citaciones y establecer comparaciones y correlaciones dentro de la discusión. Por lo que no pasa nada por indicar que no se tiene respuestas para ciertas cuestiones o que las hipótesis planteadas no se han cumplido. O sea, no se asuste si le pasará esto, porque esto puede pasar. En el ámbito académico pasa esto, que nosotros prevemos una cosa, quizás no cometimos ningún error de método, ni de instrumento, ni de aplicación, ni de valoración, ni de tabulación, pero el resultado investigativo nos arroja algo que quizás no teníamos previsto, por decir así, ¿no? No podemos cumplir con una pregunta, no se obtiene toda la información, pero tenemos que llegar a la clave del por qué. O sea, a ese por qué hay que darle contestación y de manera clara para establecer ese precedente. Como siempre, la clave para acertar es compartir previamente las reflexiones con un compañero o profesor. Para evitar esto un poco en la discusión, ¿qué hay que hacer? Y esto quizás es un tic que no sé si todos lo dominan, pero ya se lo estoy compartiendo. Usted, antes de establecer, de definir
de terminar esta parte de la discusión, es bueno que haga un análisis de taller o un análisis consensuado con su tutor, incluso con otros colegas, para que le den sus criterios, aunque no sean parte de la investigación directamente. Es bueno establecer criterios de otros compañeros, porque esto nos puede dar información o nos puede dar puntos de análisis que van a contribuir a que nuestro proceso de construcción de la discusión sea mejor. Hasta aquí es la parte de la conferencia de la clase de hoy, y a partir de ahora, bueno, pueden hacer las preguntas que ustedes entiendan necesarias e incluso referirse a cómo están en los procesos de construcción, me imagino que ya en la parte final de los proyectos de titulación. Tienen la palabra, compañeros. Buenos días, estimado docente. Yo tengo una preguntita. Sí. El día 12 presentamos ya todo el trabajo, pero no presentamos la propuesta, ¿verdad? ¿O sí? A ver, no se me exige a mí presentar la propuesta. Si ustedes revisan el reglamento y dentro Ujú. de los contenidos incluso de la materia, en ningún lugar dice que tienen que presentar la propuesta. Por lo tanto, eso es algo, a ver, como estas cosas, compañeros, no quiero, o sea, hacer referencia en particular a nada ni a nadie, pero estas cosas no están definidas dentro del contenido de la materia. Por lo tanto, ustedes, para su tranquilidad, tienen que tener esto claro. Hay una diferencia entre lo que tienen que presentar para cumplir y aprobar la materia y lo que obviamente tienen que presentar como proyecto de titulación para graduarse. Porque después de la materia ustedes van a continuar, ¿cierto? Todavía. Entonces, no se desesperen, porque algunos yo creo que están queriendo tenerlo todo al 100 listo, y que bien, ¿no? Eso no está mal. Pero no se desesperen, porque en realidad, en la práctica, los tiempos no le dan para todo eso, o sea, para tenerlo todo ya concluido a término. Sería lo ideal, ¿no? Pero es bien difícil que lo puedan lograr. Ustedes, mi recomendación, céntrense en cumplir con los insumos o con los productos que se le piden en cada uno de los elementos de evaluación. Entiéndase, en contacto con el docente, práctico experimental, autónomo y evaluación sumativa, para aprobar la materia. Es importante y necesario pasar la materia para poder continuar con el proceso, porque digamos, si alguien se quedara en la materia y tuviera que ir a una segunda convocatoria para la materia, sería pues muy complicado. Habría que hacer un supletorio o una evaluación de recuperación, como se llama también, y eso, o sea, les va a complicar más a todos, ¿no? Pero no creo que pase, no creo que pase. La mayoría, la gran mayoría, voy a tener más criterio cuando termine de hacer las evaluaciones que restan de la unidad 1, porque ¿qué pasa? Hay algo que está muy a su favor, compañeros, y esto yo lo comentaba con el director, y el director de la maestría tiene un criterio sobre esto. A ver, el aprobado en la materia, según criterios de los directores de tesis y del director de la maestría, hay que vincularlo al cumplimiento de las fases del proyecto, ¿no? Y eso obviamente está dado por la entrega y presentación de los insumos, cada una de las unidades y componentes de la evaluación. Pero resulta que la forma en que está diseñado el sistema de evaluación, y aquí viene la parte, digamos, voy a poner un ejemplo extremo, ¿no? La compañera Zulema, que fue la que habló. Digamos que Zulema no cumple con la entrega de la evaluación de la actividad práctica experimental y en contacto con el docente de la unidad 2. Pero Zulema cumplió con todo en la unidad 1 y tiene los 10 puntos de la unidad 1, y cumple con los otros 6 puntos de la unidad 2, ¿no? Con la sumativa y con la autónoma.
y Zulema llega a 16 puntos. El mínimo para aprobar, esos 16 se dividen entre 2 y dan 8, ¿no? Entonces, vean, no me entregó dos tareas, no las entregó. Fíjense, o las entregó y tiene 0. Pongámoslo así, las entregó y salió mal, tiene 0, perdió 4 puntos. Pero aún así pasa la materia. Entonces, es lo que le explicaba el director de la maestría. O sea, yo no puedo reprobar a un estudiante porque no me entregue un insumo, porque es que el sistema de evaluación de la maestría está basado en elementos cuantitativos y no cualitativos. Y esto aplica quizás para el resto de materias, pero no debe ser así en titulación. No sé si me entienden, compañeros. En titulación, la entrega progresiva de los insumos, claro que tiene que tener una evaluación para evaluar la calidad de la entrega del insumo, ¿ya? Digamos, los métodos, los instrumentos, y señalarle los errores y que los rectifiquen y los mejoren. Perfecto. Pero tienen una evaluación, aunque no estén del todo bien. Y así van acumulando puntaje. Y si ese puntaje los lleva a tener 7 puntos, aún cuando no tuvieran concluido todo el proyecto, pasan la materia, porque es el sistema de evaluación el que les permite pasar la materia. Y ni yo, ni él, ni nadie puede ir en contra de eso, porque eso está establecido de manera institucional. Entonces, se da una contradicción aquí terrible, ¿no? Que usted aprueba con un mínimo porque entregó un mínimo y ese mínimo le dio una puntuación mínima y usted pasa por puntaje, o sea, cuantitativamente pasa, pero cualitativamente tiene muchos problemas en el proyecto, que esos problemas tendrán que solucionarlos a posterior, pero no es con la materia. ¿Sí me entienden? Porque en la materia no establece un grado cualitativo en la entrega, sino todo es cuantitativo. Me dice, tiene que tener el proyecto concluido y todas las partes del proyecto. Les pongo un ejemplo, a ver, para hacerme entender mejor. Pongo un ejemplo. Aquí estamos en el aula, ¿no? Y me dice, vamos a una evaluación. ¿Ya? La evaluación autónoma. Bueno, vamos a claro, a la autónoma, ya. Diseño de la presentación para la sustentación. Aquí me dice que debe tener, a ver, vamos a ver aquí abajo, vamos arriba. Elaborar, este es el objetivo, ¿no? Y el contenido de esta evaluación es la construcción y presentación del informe, ¿ya? Pero digamos que usted aquí tiene problemas y yo le doy una calificación, ¿no? Pierde un punto, no sé, o incluso 0. Pero yo le doy 0 en esto, pero usted acumuló puntos anteriormente porque sí cumplió con lo otro y entregó lo otro. Pero esto que es fundamental, la presentación del informe, no lo tiene concluido, no lo tiene terminado, ¿no? Y que cumpla con todo este procedimiento que hay aquí, ¿no? La fase 1, que estos son todos temas de norma APA, ¿no? Márgenes, alineación, fuentes, tamaño de letra, sangría, etcétera, etcétera. Y esto se revisa y se da una puntuación y digamos que esto está mal, pero aprueba porque llega al mínimo de 7. ¿Sí me entienden? Entonces, eso es en relación a la aprobación de la materia, pero no implica que su proyecto tenga problemas. ¿Sí entienden? Sí, sí, se entiende. Entonces, ahí hay una contradicción, compañeros, y eso pasa lo mismo en pregrado. Había que establecer una rúbrica con elementos en orden cuantitativo y elementos en orden cualitativo. Por ejemplo, un error en la metodología, evaluarlo, ok, lo evaluamos, pero es totalmente excluyente. Si usted tiene mal diseñada la metodología, ahí hay que parar. Si usted no cumplió con una discusión y un análisis de resultados como es, ahí hay que parar, porque esos son elementos cualitativos de estructura de la investigación. O sea,
de finalización del proceso de investigación. Y ahí no es decir que lo tiene bien o regular o mal, ahí tiene que estar bien. Ahí no hay regular y mucho menos mal. Ahí no hay 8 puntos, 5 puntos, 10 puntos. No, ahí tiene que cumplir con una serie de parámetros, no solo de orden estructural, sino de contenido. Y si no los cumple, pues está mal. Y la investigación no puede pasar, no puede ser presentada. Hay que arreglar eso primero. Pero como se hacen valoraciones en el sistema de evaluación, en el orden cuantitativo, o sea, se da puntos y hay una diferencia. O sea, yo le puedo dar puntos, a lo mejor tiene 20 problemas, pero con los puntos pasó, o el mínimo, pero pasó. Pero sigue teniendo problemas en orden estructural, en orden esenciales de cuanto a contenido se refiere, ¿no? Entonces, en resumen, el proyecto no está bien. El proyecto tiene problemas, pero puede pasar la materia. Y pasa en pregrado, pasa en todo, porque es un problema del enfoque que le hemos dado al sistema de evaluación en titulación. La forma de evaluar titulación o los proyectos no puede ser la misma que de una materia cualquiera de contenido. No puede ser. Y ahí tenemos un gran problema. Esa es una de las cosas que quiero conversar esta semana, a ver si me dan alguna solución o propuesta. Yo por lo menos tengo clara la idea, porque no es primera vez que hago esto. Y aún con problemas, hay proyectos que van, hay compañeros que van a aprobar la materia aún con su proyecto teniendo falencias. Pero ya eso es un tema que tienen que resolver con sus directores. El director es el que da la coherencia y pertinencia, no soy yo. Sí, sí lo entienden, es el director. Yo le doy el aprobado de la materia y hay una diferencia. A ver, compañeros, bueno, por cualquier criterio, planteamiento, seguimos aquí a las órdenes. Doctor Giraldo, muy buenos días. Buenos días. Yo tengo una preguntita. Verá, en cuanto ya nosotros hacemos lo que es la tesis, luego tenemos que hacer un artículo nosotros también. En mi caso, no tengo yo conocimiento de eso. No Solo sé. sería entonces la tesis y no el artículo. A ver, yo me ubico de nuevo. O sea, yo exijo lo que le toca a mi materia. Recuerden, vuelvo Ya. de nuevo. Dentro, o sea, léanse el sílabo con calma para que sepan hasta dónde ustedes tienen que llegar para cumplir con la materia. Ahora, la culminación y presentación final del proyecto es otro asunto. Ah, ya, doctor. Gracias. Porque si no, compañeros, o sea, si dependiera aprobar esta materia de la culminación al 100% de los proyectos, obviamente en una parte, ¿no? Dice que debe tener, presentar todo, ¿no? Del proyecto. O sea, que debe estar completo el proyecto con todas las partes, bla, 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 bla. Sí, eso está muy chévere. Y de hecho tienen que hacerlo, ¿no? Pero estamos hablando de completar todas las etapas del proceso de investigación. Ahora, evaluar la calidad de la investigación, la aplicación de la investigación, los resultados finales. O sea, ya eso es otro tema, repito, es otro tema. Por ejemplo, Doctor, a ver, les comento ya, en la evaluación práctica experimental de la unidad número 2, dentro de los contenidos de esa tarea, está en esta unidad número 2, o sea, para la semana que viene, ustedes tienen que presentar el informe de investigación completo, ¿no? Con los resultados, ya con norma APA, todo bajo los protocolos institucionales, ¿no? Que se exigen. Y debe tener título, resumen, introducción, marco teórico, metodología, resultado, la discusión, las conclusiones, las recomendaciones, la bibliografía con norma APA y los anexos.
tienen que presentar ese documento. ¿Ok? ¿Sí? En el caso del artículo, bueno, la compañera ya con el artículo completo. ¿Sí? Doctor, disculpe, entonces la evaluación sería todo el informe de la tesis Claro, en el caso de la evaluación práctica experimental, en el APE. sí, de la unidad número 2, que Sí. cierra el domingo próximo, si no me equivoco, a las 12 del día, o sea, en 8 días, usted tiene que presentar ya su informe completo. Por eso les digo, pero eso es, señores, con relación a la evaluación. A ver, ¿yo qué le hago ahí? Yo le voy a decir si su tesis está al 100, ¿no? Está ya finish ya, porque de eso depende más que todo el criterio de su tutor, de su director. Usted va a presentar el documento final, que ese documento final puede tener observaciones, que como las va a tener, ¿no? Y va a tener que hacerle modificaciones ya para el definitivo. Pero para la asignatura, usted presenta su proyecto con todas esas partes terminadas y la presentación, porque fíjense que en ningún lugar dice que hay que evaluar todo el proyecto, sino es la presentación. Lo que lo evalúa usted es la presentación del proyecto con todas sus partes. Obviamente, eso hay que revisarlo. Y esa revisión es una revisión que se ha ido haciendo de manera progresiva, porque ya ustedes han ido entregando previamente cada una de esas partes según el orden de ejecución de la investigación y de estructuración del proyecto. Pero se supone que ya eso desde el punto de vista cualitativo se ha ido evaluando. Y esa evaluación en específico, ¿qué le da? Le da 2 puntos. Si usted no presentara eso en tiempo y forma, usted pierde puntos. Pero puede que pierda puntos, pero repito, cuando yo haga la sumatoria de las evaluaciones, si en esa sumatoria, digamos que no me la entregó, esa práctica experimental, no me la entregó, pero cuando yo sume todos los demás puntos, usted saca 7, usted pasó la materia. Sin embargo, no cumplió con la evaluación práctica experimental. ¿Cómo yo le invalido la nota de la materia? ¿Cómo yo digo que usted no puede pasar la materia por no presentarme el informe final del proyecto si ese informe vale 2 puntos y yo le quité los 2 puntos y aún así usted pasa? ¿Sí me entienden que aquí hay algo que no es lógico? Hay algo que definitivamente está mal, pero así está establecido. Yo no puse las reglas. Y eso, en cierta medida, lo favorece a ustedes para la materia. Ya para la titulación hay otras exigencias porque, como digo, su director tiene que darle coherencia y pertinencia. Y si usted no cumple con todo lo que le exige la normativa y que le va a exigir su director, no le van a dar coherencia y pertinencia y por tanto no va a poder presentar y no se puede graduar. Pero ya para graduarse, partiendo de esta situación, es con su director, no conmigo. Conmigo es la materia. Y la materia establece todo lo que le acabo de mencionar anteriormente. Entendido, doctor. Y en el autónomo estaba revisando, se pide nuevamente el informe, pero en este aspecto pide vuelta ya con los parámetros de las normas APA, Claro, márgenes, alineación. señores, es un poco reiterativo esto. Yo creo que presentando el informe completo en cada una de esas evaluaciones, porque se reitera esto, se duplica un poco esto. Pero háganlo tal como se le pide, cumplan con lo que le están pidiendo y ya, y no tendremos problemas. Entonces, en el APE y en el autónomo sería subir el informe final. Es lo que está pidiendo, es lo que está Sí, pidiendo. listo. Muchas gracias, doctor. Bien, compañeros. Bueno, si no hay otra inquietud en función del tiempo de ustedes y del mío, y como estamos en un feriado largo, me imagino que algunos a lo mejor están hasta en la playa, en la finca, en otros lugares. Yo, o sea, quería haber movido para un día que quizás los afectara menos, pero tampoco es que es tanto tiempo ni es tan complicado. Por eso
decidimos ya cumplir con esto en el día de hoy, más que todo porque quizás el martes tenemos otros inconvenientes. Tanita, perdón por la confianza. Bueno, Tania, No se preocupe, doctor, muchas gracias. Y gracias por la nota del foro, ya les revisé y sí está. oiga, Yo sí, tenía una consulta, con respecto a la hora de entrega de las actividades. De pronto habrá la posibilidad de que nos ayude hasta las 23, como nos ha ayudado las anteriores, 23 horas, porque estaba les, hasta las 12. sí, les explico por qué es hasta las 12, porque hay otra cosa que se llama SGA, al cual yo tengo que empezar a subir calificaciones desde una fecha, se me abre para unos 4 días, y la revisión que tengo que hacer, señores, es bastante extensa. Piensen en esto, ustedes son 28 proyectos y un artículo, y tengo que revisar todo. Y todas las entregas están puestas para el 12. Entonces, imagínense que tengo que ir por cada, bueno, a ver, tengo que ir por cada una de las 4 revisando 29 entregas. Multipliquen 29 por 4, así rapidito para que vean, que es una barbaridad de cosas. Entonces, tengo el tiempo limitado, no como en la unidad 1, ¿no? Que bueno, nos podíamos pasar, nos podíamos extender, quizás me hagan a mí después algún reclamo por cambiar la fecha, porque todo eso queda registrado en el sistema, me van a cuestionar y eso tengo que, en el informe tengo que justificar por qué lo hice, ¿no? Pero bueno, ya es un problema mío. Pero ya con el SGA no me puedo extender porque me cierra. Y después para subir notas, uf, ahí sí es un papeleo. Ya, doctor, muchas gracias. Y otra consultita, entonces diapositivas ya no hacemos, ¿no? Sí, creo que había que presentar las diapos para Porque me analizar. parece que la clase anterior nos había explicado de que hagamos el informe con todo lo que tenga que ver en el APE y en el autónomo teníamos que hacer las diapositivas de ese informe. Entonces ahorita sí quedé un poquito confundida. A ver, Si es que bueno, ya no hay diapositivas, presentaríamos el mismo informe del anterior, ¿no? perdón, un segundito nomás. A ver cómo se estableció. Es que créanme que la memoria ya no me da para más. A ver. Bueno, dice presentación del informe completo o artículo, ¿no? En la tarea. Ah, no, esa es la práctica experimental, perdón. No, perdón, me equivoqué. En la autónoma. A ver, en la autónoma dice diseño de la presentación para la sustentación. Claro, ahí sí, las diapositivas, claro. En el autónomo. Sí, sí. En el autónomo son las diapositivas, diseño de la presentación. Porque es que ya el proyecto me lo van a entregar en la práctica experimental. Entonces aquí es el diseño de la presentación. Este diseño de la presentación, compañeros, yo les explicaba que lo pueden hacer mediante un video, ya si quieren hacer una presentación utilizando las diapositivas, o simplemente me envían el PowerPoint o la técnica que sea con las diapositivas. Porque la tarea dice diseño, o sea, presentación del diseño, de la presentación, ¿no? Ya. A ver, Zulema González. Buenos días de nuevo. Una pregunta, ya quedé claro en eso del autónomo, que justamente le mencionó a mi compañera que no que solo teníamos que apuntar, pero bueno, ahora sí tenemos que hacer las diapositivas para juntarlo en el autónomo. Sí, Mi pregunta es, la prueba de la unidad 2 tal vez se va a desarrollar como la hicimos en la unidad 1, una sí, sí, pregunta sí, abierta y sí, argumentada. así mismo es. Y va a ser el próximo día, domingo sería. Perdón, que no la escuché bien. Entonces sería el día domingo de la próxima semana. Sí, el domingo, sí. Ya, listo, muchas gracias. ¿Alguien más, compañero? Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? En el tema de la prueba de la unidad 2 quisiera ver si hay la posibilidad de que nos oriente a qué va a estar canalizada la pregunta, ya que eh, si llevamos el mismo modelo de la unidad 1, 400 palabras es en realidad bastante extenso, entonces sí es necesario para nosotros prepararnos antes de rendir. A ver,
Déjeme consultar un segundito nomás. Bueno, en la unidad 2 no les puse el marco de palabras. No le puse un máximo ni un mínimo. Ya, como orientación, ¿qué les puedo dar? A ver, en ese sentido, y es buena la pregunta, bien que la hace porque esto no lo había aclarado, creo. En relación a eso, compañeros, mi recomendación es que revisen y se estudien el artículo 229 del Reglamento de Régimen Académico y a partir de lo que contiene ese artículo, ustedes deberán hacer una descripción o una argumentación de cada una de las partes estructurales del informe de investigación, basándose en el artículo de régimen académico 229. Estudien eso y ya, es una buena orientación, creo, para que se preparen. A ver, ¿quién más, compañeros? ¿Alguien más? Doctor, buenos días. Sí. Sí, sí, de pronto me puede aclarar un poco la inquietud con respecto al trabajo autónomo. En el diseño de la presentación, bueno, por lo general a veces ya cuando se realiza esa presentación no se suele tomar todas las partes o sí tendríamos que tomarlas a consideración. No, Diego, en el autónomo lo único que me van a presentar es las diapositivas, por decir así. O sea, las diapositivas o un diseño de diapositivas que ustedes van a presentar en su exposición. Eso nada más. Solo el diseño, no le comprendo muy bien ahí. El contenido, o sea, a ver, el diseño no de forma, sino los contenidos, digamos, 20 diapositivas, por decir así, para la exposición, para la sustentación. Sí, Eso. entonces se consideraría todas las partes de la tesis para esa presentación. Exactamente, no, sí, claro, claro. O sea, es como si ustedes ya fueran a hacer la exposición oral, solo que la pueden hacer oral presentándola en video. Es como un ensayo, digamos, un ensayo de sus exposiciones y tienen la opción entonces de presentar solamente, digamos, PowerPoint, ¿no? Si la hacen en PowerPoint, en Canva, en lo que sea que van a hacer. Muy bien, doctor, gracias. Entonces, con relación al examen, compañeros, sumativo, se abre el día 11 a las 00, 11 de noviembre, sábado, y se cierra el día 12, domingo, a las 18:00. O sea, tienen un día y largo, un día y 18 horas para entrar. Eso sí, una sola opción, pilas para que no suceda lo que le pasó a algunos compañeros que lamentablemente tuvieron problemas con el Proctorize. Compañeros, tienen que cumplir con las normativas del Proctorize. Y eso que yo lo puse en un nivel de, vamos a decir, de exigencia media. No lo puse así tan estricto. Y tiene cierta flexibilidad, pero manéjense con prudencia con esto. ¿Ya? Sí, tienen. Doctor, una consulta. Sí. ¿El régimen académico es de la UNL o es del CES? No, de la UNL, Reglamento de Régimen Académico, artículo 229. Ya, entonces el número de palabras para la evaluación no tenemos. No hay, no hay. Ya, muchísimas gracias. ¿Algo más, compañeritos? Sí, doctor, por favor, despéjeme esta duda. En lo que son las diapositivas, es opcional la diapositiva y como también la exposición. Sí, o presenta las diapositivas o simplemente presenta un video, sube un video con la exposición. A ver, señores, yo sé que hacer el video le va a ser más complicado, pero por eso le puse la opción de presentar las diapositivas.
con presentar las diapositivas cumplen. Ahora, eso sí, en el encuentro del martes les voy a dar unos ítems de elementos que tienen que considerar a la hora del diseño de la presentación, ¿no? Aquí, recuerden esto, estamos en cuarto nivel, esto es maestría, y hay que cumplir con un mínimo de calidad, por decirlo así. Entonces, le voy a dar unos parámetros, unas pautas que deben estar presentes, valga la redundancia, en la presentación. Ya, muchas gracias. Nos ayuda, por favor. Sí, son Los muy pasos. básicas, muy elementales. Es más, se las voy a subir al WhatsApp para que sea más rápido. Ya, muchas gracias. ¿Algo más, por favor? Bien, le agradezco muchísimo a todos. Nos estamos viendo el día martes. Ahora sí, ya de aquí a lo que quedan son los encuentros de martes, jueves y sábado. Vamos a tratar de estar en contacto todos esos días para solucionar cualquier inconveniente, cualquier imprevisto que pueda surgir, y ojalá que no, para que todos lleguemos al sábado y al domingo tranquilos, solamente a dar el examen y tratar de concluir, si no con 10, al menos con 7, para poder pasar la materia. Ojalá que todos saquen bastante buenas notas, pero en el caso que no, lo más importante es tratar de cumplir con la materia. Muchas gracias a todos. Nos vemos el martes. Gracias.